Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, profesor. Sí, profe. Por favor, hay que activar su programa de MATLAB para continuar con lo que estábamos trabajando. Ok, profesor. Bien, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Espérenme. Bien, el día de ayer antier más bien, había mencionado que dos señales estaban en fase si sus valores eran los mismos valores para cada instante de tiempo. Pero ahorita voy a mostrar que no necesariamente, porque si se fijan, ahorita voy a poner dos señales de igual frecuencia con fase igual. Ambas señales van a tener fase cero, pero diferente amplitud. Y eso ya no cumpliría con la definición que di de que tienen el mismo valor. Van a tener el mismo valor cuando sean iguales en su amplitud, pero cuando no sean iguales, no se va a cumplir. Y aquí lo voy a mostrar con la gráfica.
ambas señales tienen la misma frecuencia, que es de 300 Hz. Frecuencia 300 Hz. Ambas están muestreadas a la misma frecuencia de muestreo, 6 kHz. Pero lo que hace que estén en fase es realmente la variable tiempo. Es decir, que ambas señales empiezan en el mismo instante de tiempo. Ahora, eso determina que están sincronizadas, están en fase y por lo tanto, aunque tengan diferente amplitud, si yo divido una señal con respecto a la otra, simplemente se va a ver un factor de escala. O sea que este valor es proporcional al valor en el mismo instante de tiempo. Por ejemplo, esta es la mitad en el tiempo 5. Vamos al tiempo 5. Aquí estamos en el valor del tiempo 5. Y es 0.5. Y en el mismo tiempo 5, la señal tiene un valor de 1. Es decir, el factor de escala se mantiene para toda la señal. Es un factor de escala de 2 o de 0.5 de esta señal con respecto a esta, pero para todos los valores. Entonces, aunque tengan diferente valor de amplitud para un instante dado, las señales podrían estar en fase porque lo que determina la fase es que comiencen en el mismo instante de tiempo. Aquí el primer valor, perdón, las dos señales empiezan en el tiempo 0, o sea que empieza a oscilar, a eso le llamamos con que empieza la función 0 con su primer valor, perdón, la función seno empieza con su primer valor en el instante 0. Ahora, alguien pudo desarrollar las gráficas, las 4 gráficas. Voy a detener ahorita mi presentación. No sin antes preguntarle si quedó claro, es decir, puede haber dos señales con diferente amplitud en un instante dado, pero que estén en fase, como ahorita lo mostré. También a su vez puede haber dos señales con los mismos valores de la señal, o sea, con la misma amplitud, digamos, en un instante dado. Para todos los instantes de tiempo, entonces las señales serían iguales. Si tienen el mismo valor en todos los intervalos, en todos los tiempos que la señal existe, entonces son iguales las señales, pero no necesariamente van a tener la misma amplitud, pueden tener la misma frecuencia, diferente amplitud y estar en fase, como ahorita mostré. Ahora, ¿alguien pudo hacer las gráficas? Ya ven que se había solicitado que se le sumara una fase y que se le restara en otra gráfica la fase. Yo lo desarrollé, pero no puedo presentarlo ahorita en pantalla porque estoy en casa. Le mando ahí en el chat el código por si alguien no, bueno, si alguien más lo tiene, pues que lo presente, pero pues por si no, ahí está. A ver, ya se los mandó su compañero. Yo sí lo hice, profe, pero no sé si bueno, si se haya quedado como usted quería. Sí se A muestra el ver, desfasamiento de ambas señales. muéstrenos. Ahorita Presento la pantalla. Sí, por favor, muéstrenos. Ahí ya se observa ya. Todavía no. Ahí está, ahora sí. Bueno, mira, Ajá, estas son las señales en fase correcto. y son así por separado. Y Ajá, la señal adelantada, ajá. creo que acá la puse en una sola. Ajá, aquí está en una sola. Ahí le sumó entonces. Ahí entiendo que adelanto fue que le sumó, ¿verdad? Sí, profe, le sumé pi, bueno, 180 grados. Ajá, le sumó 180. Y aquí lo hice, pero con 90 grados. Ok.
Pero ¿también se la sumó o se la...? Sí, se la sumé, profe. Ok. Aquí está igual es sumada y la trazada, bueno, restándole la fase, es esta, profe. Y esta fue de 180 grados. Y así me quedó. Ajá, como son 180 grados y es periódica, pues creo que queda igual que la adelantada, ¿no? Sí, profe. Porque Igual es que periódica. esta. Ajá, Ajá. exacto. Ah, y Creo ahí que no se sabe, ajá. perdón, ajá, adelante. Bueno, esta es de 90 y aquí igual se logra pues ver el desfase de las señales. Ajá. Entonces, a ver, miren, vamos a ver. Vamos a verlas primero en fase. Ponga sus dos señales en fase, la gráfica primera que presentó. En fase. Aquí está. Ahí está, ok. Muy bien. Ahí tenemos, como José presentó, las dos señales tienen la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma fase. Entonces vemos que, digamos, aquí podemos hablar, cuando es una señal senoidal, podemos hablar de valle y cresta. ¿Cuál sería el valle? A ver, ¿cuál creen que sea el valle? Sería el pico más alto, ¿no? El que está sobre el lado positivo. Ese sería la cresta. Sí, perdón, la cresta. Entonces el El valle sería. valle es el que está abajo, el inferior. Entonces es como si fuera una montaña. Entonces la montaña, por eso le dicen la cresta o el pico superior, ¿no? Es el que es más grande el valor. Y el otro le podemos decir que es el valle, donde está abajo, en el valor negativo. Ahí, tanto el valle como, perdón, la cresta y el valle está primero el valle y luego la cresta, luego primero el valle y luego la cresta. En las dos señales. Ahora vamos a ver el adelanto. Más abajo, por favor. Ajá, En esta, profe. ajá, sí. Ahí la adelantó 180 grados, pero ahí no vamos a poder ver bien la diferencia con respecto a la otra porque, eh, a ver, vamos ahorita a ver si se puede. Aquí vemos que mientras que la primer señal está en el pico o en la cresta, la otra está en el valle. Justamente cuando está el valor en el pico, o sea, en el tiempo 5, acá digamos que la señal 2, la que está abajo, está en el mínimo o en el valle. Y ese valle estaba en el tiempo 15. Si se fijan, se adelantó 10 muestras del 15 al 5. Se adelantó 10 muestras y ahora la que estaba en el 0, que era, digamos, el donde termina el ciclo negativo, estaba en el 20. Vean el punto 20 y es donde, digamos, se cumple un ciclo de la señal de arriba. Es donde, digamos, casi termina el ciclo de la señal. Y ese valor está en el 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto se adelantó la señal en muestras? ¿Cuánto creen que se haya adelantado? ¿10? Pues sí, no, profe, la diferencia fue de 10 muestras. Exacto, exacto, es correcto. 10 muestras es la diferencia que hay en corrimiento. Se corrieron 10 muestras y ahora como le puso un signo positivo, decimos que se adelantó porque fíjense, empezaba hasta el valor de 10. Esto que aparece abajo debía aparecer hasta el valor de 10, o sea, en la muestra 10. Sin embargo, ahora aparece en la 0.
lo que quiere decir que la señal se adelantó. Nada más que ahora vamos a ver este mismo caso, pero cuando le restó, a ver, vamos a la resta, o sea, al retraso. Tengo esa, profe, donde se muestra en una sola gráfica las dos. No sé si les sea mejor. A ver, vamos a O también la tengo por separado. Mira, esta es la. ándele por separado ahorita para comparar con la otra que vimos. De De acuerdo, hecho, profe. si se fijan, sí, muchas gracias. Si se fijan, quedó exactamente igual. Quedó exactamente igual. La señal cuando se retrasa a 180 o cuando se adelanta 180. Y eso es porque la señal es periódica. Esa es una condición de las señales senoidales. Que repiten su valor. Entonces quedó exactamente igual porque la otra tiene cuando está en máximo o en la cresta, la otra está en mínimo o en el valle. Entonces no podríamos saber en una señal senoidal si está adelantada o atrasada. Es decir, si no tuviéramos la ecuación que ustedes tienen y simplemente viéramos las dos señales, no sabríamos si es un adelanto o un atraso, porque ambas nos dan el mismo valor de la misma forma de onda cuando las atrasamos 180 o cuando las adelantamos 180. Y ahí está gráficamente su compañero José lo hizo y nos muestra las gráficas y realmente no podríamos saber si se adelantó o se atrasó porque llega al mismo, es decir, es periódica, se repite, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un experimento ahora adicional donde la señal no nos permita esa confusión. O sea, vamos a hacer es una especie como de generador de formas de onda arbitraria que de hecho existen en los laboratorios y son muy útiles para generar señales que tienen una forma de onda arbitraria. Nosotros le damos los puntos, los valores de la señal en un tiempo dado y el generador lo reproduce, así como ahorita reprodujo estas formas de onda senoidales. Para poder saber qué pasa si es adelanto o atraso con el signo. Porque aquí pues no podemos concluir. Si se fijan, ambas formas de onda son idénticas, son iguales. Entonces, ¿cómo podríamos saber si la adelantamos o la atrasamos? ¿Cómo podríamos saberlo? Si la señal es periódica y ahora en vez de arrancar en cero, perdón, en vez de ir para arriba, va para abajo. Y en ambos casos haría lo mismo cuando le adelantamos o le atrasamos la fase por 180 grados. ¿Verdad? No se puede concluir. Entonces lo que podemos hacer es generar otra señal arbitraria y nosotros o con esta misma, pero digamos ahora moviendo la muestra, es decir, haciendo el retardo nosotros por número de muestra. No sé si me explico. Aquí se movieron 10 muestras. Podríamos inferir que entonces 20 muestras nos dan el periodo. A ver, ¿puede
puede desfasar las 360 grados y van a quedar empalmadas, ¿no? Es lo que esperamos. Sí, porque estarían en fase, ¿no, profe? Exacto, porque otra vez llegarían a la misma fase. O sea que la función seno es periódica con periodo 2pi. O sea, cuando se mueve, se le agrega un corrimiento a la variable, que en este caso es, voy a poner la ecuación, la voy a poner aquí abajo. Si me permite, por favor, José, para que ahora yo comparta. Sí, profe. A ver, muchas gracias. ¿Cuál es la ecuación de una señal senoidal básica? Así sería A por el seno de omega t. ¿Profe está compartiendo pantalla? Ah, no, aún no, pero gracias. Sí, perdón. Sí, solo lo pensé. A ver, ahora sí, ¿verdad? Sí, pueden mirar ahora No, no se ve. No, ¿no se profe, ve? todavía no. No, profe, no se ve. Ah, es que este ratón está fallando. Ahora sí. Ahí va. Entonces a veces le pulso y no. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces, miren, yo tengo aquí abajo en MATLAB, tengo una ecuación que sería, por ejemplo, voltaje, que depende del tiempo, igual a una amplitud por la función seno por omega t, donde omega es igual, solo podríamos poner igual a la amplitud que multiplica el seno de 2 por pi por t. Esa sería 2pi f, perdón, aquí me faltó la frecuencia. 2pi f por t, donde f es la frecuencia. 2pi f, o sea, omega es igual a 2pi por f. Y por t ya nos da la ecuación. Esto describe una señal senoidal con una frecuencia en hertz o un número de ciclos por segundo, que es lo que tenemos aquí. Nosotros tendríamos un ciclo. Miren, tenemos un ciclo, aquí dice que llega de este valor a este otro valor en 20 muestras. Entonces, si yo multiplico el periodo de muestreo sería 1 entre 6000. Esto por las 20 muestras que tenemos. O sea, el periodo es la separación entre una muestra y la otra. Ese es el periodo de muestreo. Este tiempo que tarda en tomarse la siguiente muestra es el periodo de muestreo. Y entonces si tenemos 20 muestras, aquí sería, pero creo que son 19, porque aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, son 20 muestras las que dan un periodo. Entonces, si multiplicamos el periodo de muestreo por 20, eso nos daría el periodo de la señal, que es 0.33, 0.033. El inverso de eso nos daría la frecuencia. Entonces, si sacamos 1 entre la respuesta anterior, nos da 300 Hz. Es decir que
una señal de 300 Hz tarda, esto sería 3.3 milisegundos. Esto está en segundos. Este periodo de muestreo, perdón, el periodo de muestreo por 20 muestras nos da 3.3 milisegundos o 3.3 por 10 a la menos 3 segundos. Este es el periodo de la señal porque es el periodo de muestreo, que es la separación entre muestra y muestra, por las 20 muestras. La frecuencia de muestreo es 6000. Entonces, 1 entre 6000, que es la frecuencia de muestreo, nos da el periodo de muestreo que es la separación entre una muestra y la siguiente. Y entonces, como esta es la duración del periodo de muestreo, y eso está repetido 20 veces hasta que llega al mismo valor, eso nos genera un ciclo de la señal, y ese ciclo mide 3.3 milisegundos en completar un ciclo. Y el inverso de ese periodo serían 300. Bueno, ¿cuál sería el periodo de la señal? Sería este 3.3 milisegundos. Eso correspondería a 2pi en hertz. Perdón, no en hertz, sino en radianes. Sería como una regla de 3. 2pi, o sea, cuando le sumamos 360 grados, vuelve a empalmar exactamente la senoide. Vuelve a repetirse, se vuelve a poner en fase. O sea, es periódica con periodo 2pi. Pero eso es en radianes o en grados. En grados serían 360 grados. Ahora, como la función la función seno en MATLAB está en radianes, hay que ponerlo aquí en radianes, o sea, el 2pi o la fase que yo puse aquí, pi sobre 4 o pi simplemente, o 2pi, 2 por pi. Si yo pongo 2 por pi aquí como fase 2, es el equivalente a tener 360 grados y también a tener esos 3.3 milisegundos, que es lo que tarda en el periodo. Voy a poner aquí la fase de 2pi para la señal 2 y vamos a ver que queda exactamente igual, que es lo que su compañero José mostró o me comentó que era 2pi, más bien comentaron que el periodo es 360 grados o 2pi, pero ese es de una señal senoidal con frecuencia 1. Con frecuencia 1, el periodo de una señal senoidal con frecuencia 1, que sería seno de omega t. Si se fijan, seno de omega t, aquí lo voy a poner. Seno de omega t es igual a seno de omega t seno de omega t más 2pi cuando la frecuencia es 1. O sea, cuando la frecuencia es 1, Hertz, nos queda 2 y por t. La frecuencia es 1. Entonces, cuando sumamos 2pi más 2pi a una función senoidal, o sea, la frecuencia vale 1. Aquí nos quedaría el más 2pi.
cuando la frecuencia es 1, entonces el periodo es 2pi, que nos queda simplemente seno de 2pi-t. Ahora, cuando la señal, la frecuencia no es 1, aquí tendríamos que poner la f, y entonces aquí se utiliza un término como T mayúscula. En todos sus cursos han llevado esa famosa T mayúscula, que significa el periodo. Entonces la señal se repite cuando la frecuencia no es 1, entonces el periodo no es 2pi, sino ya es el periodo, porque este valor de f ya cambió. Y aquí ya el periodo es el periodo de la señal. Solo cuando la frecuencia es 1, nos queda un simple seno de omega. Seno de omega. O seno de t, digamos. Y el periodo sería 2pi. Nos queda el seno de t. Ahora, vamos a ver si eso es cierto. Si le sumamos las 20 muestras, o sea, si la corremos las 20 muestras, pues aquí vemos que sí, efectivamente, se vuelve a repetir. Se va a volver a repetir, va a empezar en el mismo tiempo. Pero ya lo demostré aquí yo con la operación que hice. O sea que 20 muestras nos da 3.3 milisegundos. Y el inverso de 3.3, o multiplicar el periodo de muestreo, que es este, por las 20 muestras, nos dan 3.3 milisegundos, que equivale al periodo de una señal senoidal de 300 Hz. Entonces, sí, efectivamente, si nosotros desplazamos 20 muestras, ya vimos que las señales de 300 Hz nos da un periodo de 3.3 milisegundos, y ese es el inverso. Perdón, el inverso de 3.3 nos da los 300 Hz. Entonces, ¿cómo podríamos mostrar el adelanto o el retraso? Simplemente moviendo el número de muestra, como habían dicho, sumándole un 1, sumándole 2 o sumándole 20 a la n, y esto se va a desplazar. Entonces vamos a sumarle, en este caso, vamos a usar el mismo eje horizontal, la misma variable para el eje horizontal. Aquí entonces voy a, en vez de usar en la pura gráfica, en la pura gráfica voy a usar, ahorita las n son iguales, n1 y n2 son iguales. Entonces, voy a sumarle un simple valor aquí. Por ejemplo, n más 6, por ejemplo. 6. Entonces, en vez de empezar la n, en vez de empezar el valor de n en 0, va a empezar en 6. O sea, es como si la hubiera corrido. Pero solo para los valores gráficamente. O sea, no voy a cambiar los valores de la senoide. Los valores de la senoide se calculan con la misma, como si estuviera en 0 fase, ¿no? Voy a hacer un corrimiento solo en el eje horizontal. Entonces le voy a sumar, voy a desplazarla en el eje horizontal nada más al sumarle aquí. Ahí va. Voy a cerrar esta. Estoy haciendo un simple corrimiento en el tiempo. Ajá. Ahora tendría que empezar la gráfica desde 0.
o ponerlas en la misma escala, perdón, en el mismo eje horizontal. Entonces, si yo quisiera mostrar aquí no se alcanza a ver bien, pero esta señal está retrasada, porque en vez de empezar en 0, ahora empieza en 6. O sea, empieza después que esta. Sí se ve eso en el puro eje horizontal me estoy refiriendo. Sí se ve que esta empieza después que esta. La de abajo empieza después que la primera, que la que está arriba. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, poco, pero se alcanza a ver. Ok, entonces yo tendría que agregar aquí valores para que se vea que esta empezó después, o sea que me muestre el tiempo 0 también abajo. Abajo me mostrará el tiempo 0 para ver los desplazamientos. Entonces tendría que agregarle 6 valores. 6 valores a ese vector con 0. Porque esos valores pues no los estoy obteniendo, sino simplemente relleno para que empiece también en el 0. Esta de abajo empieza en 5. La señal de abajo empieza en valor 5. Y casi, de hecho, empalmó el 0 con el 5. Si yo aquí le hubiera puesto un corrimiento de 5, pues hasta se vería como que son iguales. Están en fase, pero no. Este está en el tiempo 5, digamos. Y esta empezó esta empezó en el tiempo 6 y esta empezó en el tiempo 5. Entonces, esta es una versión atrasada o retrasada de esta. Y no, entonces, si hay un retardo o un adelanto en las señales, entonces hablamos de que hay un desfasamiento, porque no empiezan en el mismo instante de tiempo. Esta empezó después, empezó en el tiempo 6. Ahí es donde empieza a variar la señal de abajo, mientras que la señal de arriba empezó en el tiempo 0. El tiempo es el mismo, es decir, o sea, el 0 corresponde a un tiempo digamos, ese tiempo es el mismo para las dos señales. O dicho de otra forma, es única la escala de tiempo para las dos señales. Cuando el tiempo estaba en 0, o cuando ocurrió el tiempo 0, esta señal todavía no empezaba. En cambio, esta sí, empezó a sacar su primer valor, a tomar el primer valor. Esta no había generado su primer valor. Este valor lo empieza a generar hasta el tiempo 6. Por lo tanto, esta aparece después que apareció esta señal. Es como, por ejemplo, los dinosaurios aparecieron muchos miles de millones de años antes que nosotros, o bueno, mucho, mucho más tiempo antes de que apareciera el ser humano. Es decir, que nosotros empezamos, aunque el tiempo es el mismo para todos, o sea, es un solo eje de tiempo. No hay dos escalas de tiempo. Es el mismo tiempo para la especie que se extinguió. En este caso, por ejemplo, los tiranosaurios rex o los mamuts. Bueno, los mamuts creo que sí alcanzaron al ser humano porque se cazaban los mamuts. Pero hablemos de los ah, tirosaurios rex. Esa especie sí apareció antes que los primeros homínidos. Es decir, no coincidieron, no estaban en el mismo, no existieron en el mismo tiempo. Unos existieron antes que otros. Esto es similar a lo que yo estoy mostrando aquí. Esta señal empieza antes.
Y vamos a suponer que terminara antes que esta. Si yo desplazo el retardo más, esta puede ser que haya terminado y hasta después empieza esta, que fue el caso de los tiranosaurios rex y la especie que ahora se evolucionó a lo que somos nosotros. Ocurrieron primero los tiranosaurios y después los homínidos. Entonces no no ocurrieron de forma simultánea, no existieron en el mismo periodo, digamos, de tiempo. Pero la escala de tiempo es la misma porque se habla de cuál es la referencia en el tiempo, cuál es una de las referencias que utilizamos en el tiempo, en una escala grande. A ver, ¿quién me dice cuál es la referencia que tenemos de tiempo? ¿En base a qué empezamos a contar? ¿Sería por el número de muestras? Ajá, aquí en nuestro caso de señales es el número de muestras y el periodo de muestreo. Lo que nos da la referencia de tiempo es el periodo de muestreo, porque ya mostré cuánto vale el periodo de muestreo. Pero en la escala, digamos, pues universal, por ejemplo, de la historia del universo, ¿qué utilizamos como inicio o final? Bueno, el final todavía no está, pero ¿cómo medimos el tiempo? ¿En base a qué referencia? ¿O a partir de dónde? ¿Alguien sabe cómo podemos referirnos a unos eventos que ocurrieron hace mucho tiempo? A la nacida de Cristo, que se toma como referencia antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, sí, digamos, en lo más reciente de la historia, que es hace 2022 años, se empezó a contabilizar, digamos, los años a raíz de ese evento del nacimiento de Cristo. Efectivamente, esa es como la referencia de donde se empieza a contar. Pero eso es, digamos, es una referencia, es correcta la respuesta. Se empieza a contar el tiempo a raíz del nacimiento de Cristo y por eso es que estamos en el año 2022 después de Cristo. Y hubo eventos digamos, sí, hubo eventos históricos que se refieren antes de Cristo, pero hay otros eventos mucho más atrás que deben de utilizar otra referencia y, por ejemplo, es la prehistoria, ¿no? Dicen que eras geológicas de la Tierra se utilizaban para apuntar los millones de años que están atrás, porque todos esos eventos ocurrieron en el pasado, pero hace muchos, muchos años, ¿verdad? Por ejemplo, el inicio del sistema solar en el que estamos, de nuestro sistema solar, también se refiere a muchos miles de millones de años que se formaron las galaxias. Entonces, todo se refiere a una teoría del Big Bang, que fue el inicio de todo, y los que estudian esas áreas refieren más o menos la edad del universo. Ellos estiman, no conozco el dato, pero más o menos estiman la edad que tiene el universo. Eso es muy interesante desde el punto de vista de cómo pueden medir tanto tiempo, ¿verdad? Son escalas enormes de tiempo. Pero siempre tenemos que tener una referencia, o sea, a partir de cuándo empezamos a contar. Aquí lo mismo para la fase. Como mencioné, pues si la señal empieza en un tiempo, por ejemplo, aquí el tiempo 0, y esta empieza en el tiempo 6, es como si
Por ejemplo, alguien nació o yo nací, por ejemplo, en el año 1969 y ustedes nacieron posterior a ese año. No sé, nacieron, por ejemplo, en el año 2000, no sé, 2004, 2000. ¿Qué año, qué año es en promedio su año de nacimiento? Del 96 para arriba. De 96 para arriba. Ajá. 96. Ajá, sí. Bueno, todo eso tiene que ver con el tiempo y la fase tiene que ver con el tiempo. Aunque la medimos nosotros en radianes, pero en realidad representa tiempo. Porque lo que mostró su compañero José eh, era un corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda que representa cierto tiempo, porque las señales están variando con el tiempo. La variable independiente es el tiempo. Entonces aquí lo único que requiero hacer es poner ambas señales en la misma escala de tiempo. O sea, esta empiece en cero, que muestre este eje desde cero. Entonces creo que eso lo puedo hacer utilizando una instrucción de MATLAB que tiene que ver con los ejes y creo que se llama axis. Con axis yo puedo controlar los ejes en los que, perdón, los valores de los ejes en los que quiero que grafique. Pero vamos a ver si es correcto. Ajá, aquí dice axis limits. Y dice, establece los límites de los ejes y los aspectos, la relación de aspecto. Entonces vamos a un ejemplo donde ponemos los límites de los ejes. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí generan una señal, un vector desde 0 a 2pi, grafican la función seno y grafican x, y con este tipo de línea. Cada punto le ponen una esfera. Y ponen aquí los ejes, miren, desde 0 hasta 2pi. Entonces, 2pi es 6.28. Entonces, sí puedo usar esa función aquí, la de axis, para mostrar que empiece desde 0, o sea, que me grafique desde 0 hasta 40, hasta 46 sería aquí. Por ejemplo, hasta 47. Eso serían los ejes nada más. Entonces yo puedo ponerle aquí a la segunda gráfica. Aquí a la segunda gráfica. Que me muestre, perdón, que grafique axis. No voy a modificar los valores del eje vertical, solo el intervalo donde quiero que me grafique sería desde 0 hasta 46. Primero que creo que va el horizontal. A ver si así me lo acepta. Vamos a ver. Dice que error. Ajá, dice que los límites no están balanceados. Ajá. A ver, déjenme ir otra vez a la ayuda. Por aquí debiera de tener esa página.
A ver, entonces, ¿dónde fue que me equivoqué? Ah, es que son paréntesis cuadrados dentro de axis. Y tal vez también tendría que pasarle los verticales, no sé, a ver, ahorita voy a corregir. Entonces es axis. Y aquí va el paréntesis cuadrado. Lo voy a cerrar así a ver si me deja nada más que cambie esos. Que son los que me interesa mover ahorita. Si no, pues le puedo pasar que creo que es de -1 a 1, ¿verdad? O de, creo que es de -0.5 a 0.5. Se lo voy a pasar. 0.5 negativo a 0.5 positivo. Esos son los ejes verticales. A ver si lo hizo. Entonces ahorita en esta presentación tienen el mismo eje de tiempo, está visualizándose la misma ventana de tiempo, digamos. Bueno, aquí tendría que ponerle igual de 0 a 46 para que se vea que del mismo tamaño las señales. Entonces lo voy a hacer, pero aquí ya se ve lo que yo quería mostrar. Esta señal empieza primero y esta señal empieza después, 6 muestras de tiempo después de esta, porque está en el número de muestra 6. Y ahí es donde empieza esta señal. Entonces, si hay un retardo de la señal de abajo con respecto a esta. Bueno, aquí tengo que corregir todo esto. Esta no está en fase. Aquí se ve, y ahora voy a cambiar el eje de esta para que queden igual, de 0 a 46. Y se vea que esta termina primero y esta termina después. O sea que si hay una diferencia en el tiempo. Voy a copiar este eje. Perdón, si esta instrucción de eje. La voy a copiar acá para la segunda señal. Perdón, para la primera. Aquí le voy a poner que va desde -1 a 1, porque esta señal tiene amplitud mayor, tiene una amplitud de 1, y que vaya igual de 0 a 46. Cierro la figura. Ahora sí, si se fijan, ahora sí está la misma ventana de tiempo hasta el 46. Esta tiene desde 0 hasta la muestra 46. Esta también desde 0 hasta la muestra 46. Esta señal, la señal cuya forma de onda número 1 se muestra en la parte de arriba, inicia en el tiempo 0. La señal de abajo inicia 6 muestras después que inicia la forma de onda número 1. Y entonces ahí hablaríamos, aquí sí podríamos mencionar que esta está retrasada, su fase, o sufrió un retardo con respecto a esta, o tiene diferente fase ya. Al hablar de que hay retardo, hay diferente fase. Por ejemplo, ¿qué dispositivos electrónicos meten retardos? Los filtros. Cuando metemos una señal a un filtro para que disminuya ciertas frecuencias de esa señal, por ejemplo, una señal del corazón, si viene con cierta información que no nos interesa, viene con ruido, por ejemplo, entonces la filtramos. Pero al filtrar, el filtro genera
un cambio de fase que se puede mirar como un retardo. O sea, la señal tiene un inicio en el tiempo y la señal que sale después del filtro sufre un cambio de fase. No es la misma fase que la señal de entrada. Sufre un cambio de fase con el filtro. Eso lo vamos a ver cuando diseñemos filtros analógicos, ya que los filtros digitales están basados en los filtros analógicos. Entonces, ahora sí, vamos a regresar a determinar cuánto. Dijimos que 20 muestras para este caso, estas condiciones de frecuencia de muestreo de 3000 y 300 Hz nos da que 20 muestras vuelven a caer en el mismo valor, o sea, es el periodo de la senoide, 3.3 milisegundos de periodo implican que se vuelve a repetir los valores. Entonces, la fase que podríamos mover de forma, en forma de retardos o adelantos, pues va a variar entre 0 y 3.3 milisegundos. O sea, ese es el máximo retardo que podemos tener, porque como es periódica la señal, se va a volver a repetir, ¿verdad? Y se va a presentar el mismo efecto cuando sigamos variando el retardo. Entonces el cambio se va a presentar entre 0 y 3.3 y después se vuelven a repetir esos, aunque aumentemos el retardo, en múltiplos de 3.3 se vuelve a repetir. Por ejemplo, si yo retardo la señal 6.6 milisegundos, ¿qué pasa? Sería 2 veces t. ¿Qué creen que pase? Si la señal es senoidal, ¿qué va a pasar? O sea, si es periódica con periodo t y le aumento múltiplos de ese periodo t, múltiplos enteros, ¿qué pasa? Pues se va haciendo, se va reduciendo la onda, ¿no? Se va haciendo con un periodo mayor. Una No, frecuencia mayor que diga. no, la frecuencia no cambia, sino si yo hago un retardo de 2 veces el periodo de la señal, o sea, es un múltiplo entero, la señal vuelve a quedar exactamente en el mismo, como es periódica, vuelve a coincidir en la fase. O sea, queda exactamente igual los valores. Por eso su compañero José mostró que con periodo de 360 grados, perdón, con fase de 360 grados vuelve a caer en el mismo valor. Entonces, en un retardo de 2 veces el periodo, es lo que puse aquí. Si yo tengo seno de omega t, o sea, si tenemos una función que es omega t, esa va a ser igual a la función seno, va a ser igual a la función igual de omega t más el periodo. O sea, si yo repito el periodo, si le sumo, no, espérenme, aquí es donde está el error, aquí me equivoqué. Aquí es. Vamos a suponer que este es x de t. X de t. X de t igual al seno de omega t. Es donde está el error. Ajá. Si yo le sumo, si yo ahora la t, donde haya t,
esto va a ser igual a x de t más un periodo t. El periodo es lo que ya les mostré, que es una senoidal, es el inverso de la frecuencia. X de t más el periodo de esa señal, se vuelve a repetir la señal. Entonces nos da otra vez el seno de omega t. O sea, aunque le sumemos el periodo, vuelve a coincidir en los mismos valores. Aquí eso es lo que quiero decir. Primero tenemos una señal senoidal que no le hemos incrementado a la t, no le hemos sumado un periodo. Pero como la función es senoidal, o sea, es periódica, el periodo es esa duración de tiempo en la cual se vuelve a repetir. Si yo le sumo ese tiempo, exactamente los 33 milisegundos, la señal vuelve a empezar en el mismo valor, digamos, múltiplos. No sé si queda claro esta explicación del periodo de una señal senoidal. O sea, si yo retardo la señal ese mismo valor igual al periodo, o si la adelanto va a caer exactamente igual. Como es periódica, se repite con periodo, el periodo es 1 sobre f. El periodo de una señal senoidal es 1, o sea, es el inverso de la frecuencia. Tal vez tenemos que regresar a estos conceptos si no les queda claro por qué se vuelve a repetir. Si queda claro o no queda claro por qué vuelve a darnos la misma señal cuando le sumamos el periodo a la t. Sí, profe. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. De hecho, lo estamos viendo aquí gráficamente. Esa es la intención de verlo gráficamente, pero hay un soporte matemático. Hay una teoría que está detrás de esto que estamos viendo gráficamente. Entonces le digo, si ahora en vez de sumarle, fíjense, ahora en vez de sumarle 6 muestras, le voy a sumar las 20. Y entonces la señal va a empezar exactamente donde empezaría esta parte. Porque aquí nada más le sumé, digamos que la retrasé 6 muestras, pero si yo la retraso 20, ahora empezaría exactamente donde empieza este segundo ciclo. Esta arrancaría exactamente en el mismo tiempo que arranca esta variación. Lo voy a hacer para que vean. Entonces es como si yo le estuviera retrasando un periodo. Para lo cual necesito ahora, en vez de sumarle 6, le sumaría 20 muestras. Y entonces tengo que expandir porque ahora en vez de llegar, tendría que sumarle las 20. O sea, en vez de 46, si terminaba en 40, tendría que terminar en 60. Que antes terminaba en 40. O una de ellas termina en 40. Entonces, a los ejes, aquí en vez de 46, le pongo 60. Todo lo demás se queda igual. Y aquí se va a ver el efecto de la periodicidad. O sea, la señal retrasada va a arrancar exactamente donde arrancaría la otra señal. Miren, esta empezó en el tiempo 0. Tiene una fase, digamos, 0. Esta tendría una fase múltiplo de 2pi, o sea, un retardo equivalente
al periodo de la señal y por eso vuelve a empezar en sincronía o en el mismo tiempo que arranca esta. Entonces vuelve a quedar sincronizada, digamos, o con la misma fase. Aquí la fase sería un múltiplo de 2pi cuando es 1 Hz, pero aquí el periodo sería un múltiplo de 3.3 milisegundos. O sea, estamos realmente atrasándole 3.3 milisegundos y coincide ahora con esta que no está retrasada. O sea, esta ya lleva un ciclo, digamos, pero esta vuelve a arrancar en el mismo instante. O sea, queda nuevamente en fase con esta. Por eso es que el periodo es múltiplos enteros para una senoidal de 2pi. Estas, no, una senoidal de 1 Hz, ese es el periodo. En una senoidal que ya no tiene 1 Hz de frecuencia, entonces son múltiplos del periodo de esa señal, que aquí mostré que es de 300 Hz. Entonces el periodo es del orden de, aquí ahorita les digo, pero aquí de hecho lo calcula. ¿Cuál es el periodo de la senoide? Dijimos que era 3.3, sí, ya me acuerdo. En múltiplos de 3.3 milisegundos, si yo ahora le sumo 2 veces ese periodo, en vez de empezar aquí, va a empezar hasta acá, con 2 veces el múltiplo de 3.3 milisegundos. Empezaría ahora exactamente aquí. Vuelve a quedar en fase, porque es un múltiplo entero del periodo de esta señal. O sea, vuelve a coincidir la fase o el retardo que le agrego es múltiplo entero del periodo de esta señal. Entonces, aunque le agregue 3, 5, 9, son múltiplos enteros, vuelve a coincidir y vuelve a quedar en fase. Entonces, esa es la propiedad de señales periódicas como la señal senoidal, que se vuelven a repetir cuando se cumple el periodo. Sí queda claro esa parte de periodicidad en este caso de una señal senoidal. Se vuelve a repetir cuando se cumple el periodo o múltiplos enteros de ese periodo. Entonces hagan ese ejercicio, desplacen la señal múltiplos de 20. Por ejemplo, aquí los desplacé 20. Si la desplazamos 40, vuelve a coincidir con donde empezaría esta señal. Si la desplazamos 60, si esta siguiera, vuelve a coincidir en 60 muestras. ¿Por qué? Porque estamos desplazando múltiplos del periodo. Entonces vuelven a arrancar de forma sincronizada. Ahora, ¿todo esto para qué sirve? Bueno, cuando hay la portadora de la señal del transmisor, esta la portadora del receptor, y como no comparten un cable, no hay un cable que nos dé la portadora para la misma fase, lo que pasa es que en el receptor se tiene una fase diferente a la fase del transmisor. Hay un corrimiento en la fase, hay un desfasamiento de la fase, y es ese momento en el que inicia la variación. Entonces, aquí están en fase, ¿verdad? Pero como cuando voy a regresarle a que una tenga 6, aquí simplemente le cambio, por ejemplo, ahora 11 le voy a poner. Va a estar desfasada la señal 2. Ahora sí, no coinciden, el inicio de esta senoide no coincide con el inicio de esta otra señal. Hay un desfasamiento. Esto es lo que normalmente ocurre en un sistema de comunicaciones real, porque como no podemos traer un cable que nos mande la portadora del transmisor, porque entonces no podríamos movernos con nuestros teléfonos
No podríamos movernos con nuestras computadoras, ni la televisión la podíamos tener de forma tan alejada. Siempre hay un desfasamiento entre la señal portadora del receptor con la que vamos a demodular y la señal de la portadora con la que se transmitió la información. No están en fase. Y hay esquemas, hay métodos para sincronizar la fase y que se pueda hacer la demodulación. Todo eso se tiene que resolver en un sistema de comunicaciones porque no hay sincronía entre la fase de la portadora del transmisor y la fase de la portadora del receptor. Y eso es porque no empiezan de forma sincronizada. Este trae digamos, un inicio, una fase, y el receptor trae una fase diferente, un inicio diferente en tiempo. Empezaron en tiempos diferentes y hay un corrimiento en sus fases. Para poder realizar la demodulación, entonces se corrige ese corrimiento que se llama offset en inglés. Y eso lo tienen que hacer los sistemas en el receptor. Entonces, la fase es importante en comunicaciones y también, por ejemplo, otra aplicación de la fase es en los sintetizadores musicales. Porque si yo tengo una portadora, un tono puro, y le genero múltiplos en frecuencia de ese tono puro y cambio la fase de esos tonos que estoy generando, puedo sintetizar sonidos de forma, ya decir síntesis es hacer algo como, digamos, similar, y es lo que hacen los sintetizadores musicales. Pueden generar sonidos similares a un piano, o a un sax, o a un bajo. No sé si hayan tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, un grupo que trae una batería en un sintetizador. O sea, que no es la batería físicamente, tampoco es el piano. Por ejemplo, muchos en los grupos de salsa no traen un piano, físicamente no es un piano. No hay un piano de cola ahí instalado en muchos de los grupos, y lo que hacen es utilizar esto, senoides de una frecuencia, múltiplos de esa frecuencia y variaciones de fase de esos armónicos que se llaman. Entonces, con esa suma de señales generan sonidos similares, muy parecidos, pero no iguales a las cuerdas de un piano. No sé si me explico, es una síntesis, es una producción de un sonido que se parece, pero de forma electrónica lo están creando. De forma digital o de forma analógica lo pueden hacer, pero para nuestro oído pues se parece mucho. O sea, nuestro oído no tiene la capacidad de distinguir. Si cerramos los ojos y vemos, y escuchamos el sonido, no sabríamos con certeza si es un piano real o está hecho electrónicamente el sonido, o sea, sintetizado. Y todo eso se logra utilizando senoides de diferente frecuencia, de diferente amplitud y de diferente fase. Los 3 parámetros que estamos nosotros mencionando. Y de hecho, este podría ser un proyecto muy interesante. Por ejemplo, sintetizar sonidos de instrumentos utilizando esta estrategia de sumar senoides. Se puede construir un sintetizador pues un poco no profesional, ¿verdad? Porque hay que hacer investigación de qué armónicos, qué amplitudes, qué fases poner, y eso pues los fabricantes no nos van a decir. Por ejemplo, los sintetizadores
de empresas comerciales, pues se dedican a venderlos y nos van a decir, no, pues yo te lo vendo, no, no te digo cómo lo hice porque pues mi negocio es venderlos. Si quieres uno, te lo vendo. Y ahí está disponible, cómpralo. Pero detrás de ese sonido está toda esta teoría de mucho lo de Fourier. Hay que revisar Fourier, que nos dice que podemos llegar a una señal, o sea, reconstruir mediante sumatorias de senos y cosenos con sus múltiplos de esas frecuencias, o sea, con los armónicos. Y de hecho eso es lo que hace Fourier. Las series de Fourier pueden reproducir trenes periódicos de señales cuadradas, y la transformada de Fourier puede llegar a obtener una señal que no es periódica. ¿Cómo lo hace? Con la suma de senoides. Eso es lo que puede hacer, ese es el poder de las series de Fourier y de la transformada de Fourier. Poder reproducir mediante sumas de senos y cosenos, llegar a obtener la señal original. Es una forma de representar esa señal mediante senos y cosenos. Por eso es que podríamos saber qué contenido de frecuencias tiene esa señal. Vamos a continuar la próxima sesión, pero ya esto nos va a permitir entender un poco, digamos, las aplicaciones de Fourier, que es una de las bases de señales. Para poder analizar señales, necesitamos entender bien la parte de Fourier. Y esto nos permite de forma práctica, primero entender qué es la fase, qué es la frecuencia, y la amplitud, porque en las series de Fourier cambia, es una sumatoria ponderada de senos y cosenos. Bueno, aquí le vamos a dejar. Vamos a continuar con esas gráficas. De hecho, muy bien, José las pasó a un documento para no tener que tener MATLAB y estarlo ejecutando para poderlas ver, ¿verdad? Esa es la intención. Vamos a continuar con esto de la fase porque es muy importante entenderla. Y por el día de hoy aquí terminamos. Les agradezco mucho su atención. Seguimos en comunicación. Buenas noches y buen fin de semana. Disculpe, profe. Sí. Con respecto al comunicado que anda circulando, ¿cómo sí iríamos presencial o no? Sí, sí vi que están convocando a que regresemos, ¿verdad? Pero eso fue el día de, creo que ayer o hoy, ¿no? Sí, hoy. Hoy lo mandaron entonces, pero fue a través de WhatsApp. A mí me llegó de WhatsApp, no he recibido un comunicado oficial. O sea que necesitamos que nos manden de forma oficial, porque aparentemente ya los contagios ya bajaron y bueno, si dan la instrucción, pues nos veríamos allá en la escuela. Habría que ver en qué salón y todo eso, pero ahorita le digo, no ha llegado un documento oficial. Hasta Okay. donde yo tengo. O sea, es posible que sí regresemos, pero tiene que haber las condiciones también. Por ejemplo, que nos instruyan. En este caso, los dos grupos que yo tengo no son de los 30 alumnos, entonces podríamos cuidar la sana distancia y todo eso. No habría problema por el cupo. O sea, porque son realmente 16 y creo que 10 en el otro grupo. Entonces no habría problema, sí habría posibilidades de regresar, pero necesita ser oficial y también que la escuela tenga pues las condiciones, o sea, que haya la gel y todo eso, ¿no? Ok, profe. Sí, pero por el momento le digo, no ha sido oficial, entonces estamos al pendiente de eso.
Sale, profe. Bueno, pues nos despedimos entonces por el momento y nos vemos la siguiente sesión el martes. Ok, profesor. Está bien. Hasta luego, buenas Bueno, noches. hasta luego, cuídense. Buenas noches. Igualmente, gracias, buenas noches.